En tierra derecha, a pocos días de instaurarse la convención constituyente en Santiago para trabajar en una nueva constitución para Chile. También buenas noticias en el área de la salud, afortunadamente a nivel nacional. Siguen bajando los casos, está más controlada la situación, se ha podido desconfinar a una gran cantidad de comunas y de personas, por lo tanto, en Magallanes seguimos con las más altas tasas de vacunación y afortunadamente se mantienen contenidos los casos, el uso de las camas críticas y por lo tanto existe una gran expectativa de poder seguir normalizando la vida. También esta semana se inició el proceso de vacunación de los menores de 17 años, así que ese grupo etario de la población también va a recibir una protección. Buenas noticias también en la economía, un IMASEC por sobre el 18%, obviamente con una base de comparación baja, pero indudablemente siempre buena noticia crecer. Ha seguido los debates presidenciales, Gabriel Boric, Jadwe, los candidatos de la derecha también, todos con sus ideas, con sus planteamientos, sus comentarios han generado una serie de debates y de comentarios a nivel nacional y por supuesto también a nivel regional. Vamos a iniciar este diálogo sur de esta semana con la grata compañía, como siempre, de Alejandro Kusanovich, ex consejero regional, y con nuestro invitado de este programa, el alcalde ya en ejercicio de Porvenir, don Gabriel Parada. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Gonzalo? Un saludo a todos los magallánicos. Hoy día, en especial, saludo a Tierra del Fuego y a la comuna de Porvenir con la asistencia del nuevo alcalde en el programa. Así que esperemos que esté entretenido esta nueva edición de Diálogo Sur. Gabriel, ¿cómo estás tú? Tienes que activar tu audio, Gabriel. Gabriel, estás desactivado con el micrófono. Ahí sí. Hola, buenos días, saludarlos, saludar también a toda la comunidad y en especial a la gente y a las personas que viven aquí en Tierra del Fuego y Porvenir. Claro que sí. Vamos a conversar, obviamente, de Porvenir, de lo que van a ser los desafíos de tu gestión, Gabriel, pero me gustaría dar primero un pantallazo a lo que es la realidad política nacional y regional. Me interesa también tu visión como autoridad electa. Además, estuviste involucrado en un proceso eleccionario extenso, difícil, como son todas las elecciones. Por lo demás, también se están armando las listas de los candidatos a las parlamentarias. Hay una serie ya de negociaciones, una serie de disposiciones, una serie de peleas también, ¿no es cierto?, por los cupos. ¿Cómo has visto, Gabriel, tú desde el punto de vista político, el escenario que se está viviendo previo a la situación o a las elecciones parlamentarias y presidenciales que se avecinan? Bueno, pues es un escenario bastante difícil el que va a ser seguramente en noviembre. Estamos a las puertas también de las primarias, ¿cierto?, para los temas presidenciales. Además, como tú has mencionado, se están formando las listas, ¿cierto?, parlamentarias de los distintos bloques. No nos olvidemos también que en noviembre hay elecciones de core, es decir, tenemos un abanico de actores que van a empezar, ¿cierto?, a negociar y a buscar alternativas y nichos, ¿cierto?, para poder participar. Y en ese sentido, yo creo que el foco principal es la gente. Yo creo que en la experiencia que tuvimos en las municipales, las constituyentes, quedó claro el reflejo de que los grandes bloques, en este sentido, fueron los grandes perdedores. Hubo una gran erupción de los independientes, de gente que está más identificada con la comunidad, con ciertas ideas o ciertos desafíos o con las demandas de la gente, y eso ha tenido quizás una ventaja sobre los partidos tradicionales. Yo creo que hay que cambiar el switch, en ese sentido estar quizás en sintonía. Sabemos que son tiempos difíciles acompañados por el tema de la pandemia, pero no nos olvidemos que el deterioro, ¿cierto?, de la política, el deterioro de los bloques que son los que dominan la política chilena, ya venían con ciertas averías, dijera un mecánico, ¿cierto?, hace mucho tiempo.
Y quizás esta es la oportunidad. Yo creo que va a ser un ejercicio diferente a lo que ha sido anteriormente, tanto las parlamentarias presidenciales de Core. Creo que los candidatos van a tener que adaptarse a esta realidad y el que no se adapte va a tener muy pocas posibilidades, ¿cierto?, de que sea elegido. Alejandro, ¿estás de acuerdo tú con esa visión? Sí, bueno, acá yo te lo he dicho varias veces, que acá los partidos tradicionales en los últimos 30 años se coludieron con poderes económicos e hicieron la Kiko y Caco, restringiendo la libertad y destruyendo el mundo libre donde vivíamos. Y al destruir este mundo libre generamos injusticia, generamos abuso, etcétera, que la gente está indignada y obviamente vota por los anarquistas, por gente nueva, y también por los anarquistas porque votan en un modo de protesta contra el sistema establecido político. Y ese es un tema que hay que tenerlo. El otro día cuando escuchaba yo el debate de todos los candidatos del Chile Vamos, nadie se hacía cargo, todos hablan de los efectos, pero nadie dice por qué. Porque se coludieron o nos coludimos, o no sé, destruimos el sistema de FP. El sistema de FP era UF más 4 con un cálculo que se hacía más o menos. Hoy en día la FP pierden plata y la tiene que poner el ahorrante, y así los multifondos, el tema de los médicos, el tema de la educación de pésima calidad pública. Hemos generado tantas injusticias, tantos abusos al restringir la libertad con una tiranía del control, y para qué hablar de las colusiones, que no se veló por el libre mercado. Entonces destruimos nuestro sistema que generó esto, injusticia, y la gente está indignada. Y al estar indignada vota por anarquistas, vota por cualquier cosa que esté contra el sistema. Y ese es un tema muy potente, digamos. Yo tiendo a estar de acuerdo en el análisis que hace Gabriel Parada, alcalde de Porvenir, en el sentido de que irrumpieron definitivamente los independientes, hay una desafectación de los partidos políticos tradicionales. No obstante, lo cierto es que la normativa, la ley, les da un espacio a los partidos, ¿no es cierto?, porque son los que tienen los cupos, ¿no es cierto?, y por lo tanto son actores que, nos guste o no, es imposible dejarlos fuera de toda esta ecuación. Por lo demás se supone las instancias en donde los ciudadanos deberían sentirse representados y poder hacerse eco a los partidos políticos de la demanda de los ciudadanos. La pregunta es, Gabriel, tú que tienes experiencia también en esto, ¿tienen los partidos políticos, han hecho un diagnóstico, tienen claridad de la necesidad de incorporar caras nuevas, de darle un espacio al mundo de los independientes, o piensas tú que va a seguir la lógica de agarrar, de mantener, de defender los espacios para ellos mismos? Oye, perdón, Gonzalo, que quiero complementar tu pregunta. En el fondo también, aparte de los anarquistas, están los independientes, y los independientes generalmente fueron fruto de un amiguismo, de una mafia que se generaron en los mismos partidos políticos, porque cuando querían postular los dejaban afuera, que es un poco también lo que le pasó a Gabriel. En el fondo también hubo un desacierto muy grande en los últimos años de parte de los partidos políticos en la manera de hacer participación, y dejando a los amigotes adentro y no a los mejores candidatos, digamos. Gabriel, ¿están los partidos políticos, tienen claridad de esta situación, de este diagnóstico, y están disponibles para modificar sus actitudes? Mira, yo siempre he dicho que los partidos políticos son necesarios en un sistema democrático. Son el sustento, son la fortaleza, ¿cierto?, de una democracia. Y en ese sentido, la institucionalidad y todos los que hacen política es necesario. Pero se pierde de repente la perspectiva en el sentido de buscar un bien común, y se busca proteger de repente grupos que se quieren eternizar en el poder. Yo es el reflejo de Porvenir, porque no solamente me pasó a mí, le pasó a muchos otros candidatos que tenían quizá el perfil de poder ser elegidos, pero por esta situación, ¿cierto?, quedaron fuera, quedaron marginados. Y eso lleva, ¿cierto?, después a tomar ciertas decisiones que a uno quizá incluso atenta contra sus propias convicciones, en el sentido de renunciar a un partido para poder buscar, ¿cierto?, los nichos de representación. Y creo que esas son señales potentes que no solamente se dio aquí en Porvenir, se dio en Natales también, y se dio en muchas comunas del país, en las elecciones municipales y también en las elecciones de los constituyentes,
donde los partidos no escucharon, ¿cierto?, el clamor, ¿cierto?, de ciertas personas que querían que se renovaran los rostros, que se diera alternancia en el poder, que existiera la posibilidad de competir, que existiera la posibilidad, ¿cierto?, de ser incluido en las decisiones. Y todas esas cosas llevaron a que en muchas de las elecciones, por ejemplo, aquí en la comuna, fueran listas, ¿cierto?, paralelas de partidos como listas de independientes, y bueno, los resultados están a la vista. Gabriel, y ese, digamos, tú eres un representante, ¿no es cierto?, un ejemplo del esfuerzo que ha hecho el mundo de la gente que no está ligada a los partidos, ¿no es cierto?, por darse, tener un espacio. Desde el punto de vista del resultado electoral, más allá de que obviamente todos sabemos que tú ya eres el alcalde en ejercicio de Porvenir, ¿tú esperabas tener el resultado que tuviste? ¿Esperabas más votación? ¿Esperabas menos? ¿Cuál fue con qué sensación quedaste en definitiva en términos de los números que se obtuvieron en la elección alcaldes en Porvenir? Sí, primero, antes de pasar a eso, yo no reniego de mi pasado político, ni tampoco de mi domicilio. Fui radical del año 87 hasta el 2018. Tuve la posibilidad de participar en muchas elecciones municipales apoyando a muchos candidatos, amigos, ¿cierto? Gente que militaba en diferentes elecciones durante muchos años. Entonces, esta elección de ser independiente no reniega ni al domicilio ni a las convicciones, sino que es quizá el sentir de rechazo, ¿cierto?, ante las prácticas que se hacen en las instituciones democráticas que deberían ser los partidos políticos. Ahora, en cuanto al tema propiamente electoral, nosotros teníamos la convicción con el equipo de trabajo de que teníamos la posibilidad, ¿cierto?, de alcanzar la alcaldía, a pesar de que era difícil porque eran 4 candidatos y en ese sentido los votos también se iban a repartir. Ahora, sí, no fue sorpresa haber ganado, que eso estaba dentro, pero sí fue sorpresa por el margen que se ganó, ¿ya? Ahí hay un análisis quizás mucho más profundo en el sentido de que refuerza lo que yo he dicho anteriormente. Hay quizás hasta un voto de castigo, ¿cierto? Buscar una opción que sea diferente, buscar una cara nueva, no nueva en el sentido, porque ya tengo más de 55 años, pero nueva en el sentido de idea, ¿cierto? De propuesta, de cómo manejamos nosotros la campaña, cómo la presentamos, ¿cierto? Una campaña que fue por las redes sociales, que se utilizó mucho también el tema del contacto con las personas, y se utilizó también el hecho de dejar participar a la gente. Nosotros, muchas de nuestras ideas no, eran frutos, ¿cierto?, de las conversaciones, y que la gente después te llamaba y te decía, lo que yo le dije, usted lo está reflejando ahí, y era así, era así. Y ese tiene que ser el sentido o el arte de la política. Muchas veces construir programas o propuestas en 4 paredes, ¿cierto?, no tienen ningún significado si no están aterrizados en el territorio. Y en ese sentido yo creo que tuvimos la posibilidad y la gente optó por nuestra opción, y quedó demostrado, ¿cierto?, que el reflejo de ganar fue por amplio margen, y eso también nos deja contentos porque no deja ninguna duda, ¿cierto?, del triunfo que se obtuvo en el mes de mayo. Alejandro, tú eres conocedor, muy conocedor de la realidad de Porvenir, estás vinculado muchos años con esta comuna. ¿Tú esperabas un resultado como el que se dio? Sí, yo la verdad que había sentido que la gente quería un cambio, quería otra opción y quería una opción seria. Y, por lo conversado con distintas habitantes de Porvenir, creo que sabía que le iba a ir bien a Gabriel. Incluso yo creo que tuvo un gran apoyo de la centro derecha, porque la verdad que la candidata de Chile Vamos sacó 190 votos o algo así, por lo tanto casi toda la gente votó por Gabriel. Yo creo que pasó el 50% de los votos. Así que yo creo que es un tremendo éxito, y yo creo que tiene un tremendo desafío para dar ordenar las cosas que están mal, generar proyectos, etcétera. Yo creo que por ahí Gabriel tiene un tremendo desafío. Yo no sé cómo encontraste las cosas, si tienes muchos pasteles que reparar, que arreglar, que ver. ¿Cómo está eso en estos 2 o 3 días que lleva, o una semana ya? Vamos, no te adelantes con ese tema todavía, Gabriel, porque lo vamos a conversar en profundidad. Tú ya has señalado públicamente que vas a pedir una auditoría, pero antes de eso me gustaría poder conocer tu visión
sobre algo que preocupa a todo el mundo, ¿no es cierto?, que es la situación sanitaria, ¿no es cierto? Porvenir está un poquito más rezagada. ¿Qué piensas tú que hay que hacer? ¿Cómo se debe enfrentar? ¿Piensas tú que hay que hacer algo nuevo? ¿Has conversado con las autoridades de salud? ¿Cuál es el ambiente, la sensación que tiene la gente en Porvenir con el tema de la pandemia? Bueno, el tema de la pandemia es un tema que está en la preocupación primaria de la gente. Hay un tema no solamente sanitario y un problema de orden social y económico, sino también de salud mental, que yo creo que es el tema que va a quedar o que está rezagado en cuanto a asumir, ¿cierto?, esa realidad. Los números, ¿cierto?, siguen siendo quizás estables en estos momentos, pero no han permitido superar la fase 2. Esperamos nosotros que la próxima semana pasemos a fase 3 y empezar a tomar algunas medidas. En ese sentido, conversé con gente aquí en la municipalidad que está relacionada con el tema social. Vamos a ver la próxima semana ya para empezar a hacer visitas a terreno. Nos preocupa mucho el estado del arte de los adultos mayores, de las personas que tienen vulnerabilidad, que han perdido el empleo. Ayer me tocó visitar un colegio que se está preparando para ver si es que existe la posibilidad ya el 2 de agosto entrar en forma presencial, pero en forma parcializada con los alumnos. Es decir, este tema de la pandemia, estar preocupado de no contagiarte o sí contagiarte, yo creo que ya incluso la gente está pasando en segundo plano, la gente ya está empezando a preocuparse de los temas que están ocasionando la pandemia. Nosotros ayer veíamos un catastro de la cantidad de ayuda que se ha hecho aquí en Porvenir por diferentes instituciones, municipalidad, gobierno, las empresas, ¿cierto? Ha sido inmenso y a pesar de eso, ¿cierto?, seguimos teniendo debilidad en la cobertura. Entonces, eso significa que estamos en el mes, ¿cierto?, de julio y esto se va a seguir extendiendo quizás por mucho tiempo. Entonces, ahora no solamente ayudar, sino también tener una buena estrategia para focalizar y llegar oportunamente con la ayuda, porque eso es lo otro, llegar oportuno y no llegar atrasado. Y el otro, el tema que yo te mencionaba anteriormente, ayer estábamos viendo igual cómo vamos a planificar el tema del apoyo de ayuda social, de ayuda económica, pero el apoyo de salud mental, ir a los hogares, ¿cierto? Y buscar profesionales que contengan, que asistan, ¿cierto? Y no nos olvidemos que los niños han estado mucho tiempo encerrados, como también los adultos mayores, que son los más vulnerables en este aspecto, que según los entendidos dice que afecta más. El adulto, ¿cierto?, tiene la posibilidad de repente salir a trabajar, salir a hacer algunas cosas, pero hay gente que sí la ha pasado mal y sobre todo de la perspectiva de estar solo, que esa es la otra. Nosotros tenemos un catastro y vemos que hay muchos adultos mayores que residen solos, que están prácticamente solos todo el día. Entonces, hay que hacer un esfuerzo institucional, hay conversar con la gobernadora también de hacer coordinaciones con la institucionalidad pública, pero nosotros como municipio, parte del territorio, vamos a tener que tener una planificación muy acabada para poder desarrollar estos temas y llegar oportunamente a los vecinos. Gabriel, se nos está terminando el primer bloque. Lo mencionaste tú, quería saber cuál es tu opinión y tu visión con el retorno a clases, digamos, porque es un tema que ha pesado mucho a las familias, especialmente a la gente que tiene a sus niños, a sus hijos en la educación municipalizada. Se ha extendido muchísimos meses esta situación de no presencialidad de las clases, con todos los efectos que ello tiene. Algunas voces del mundo del colegio de profesores han señalado de que no están dadas las condiciones de infraestructura en los establecimientos municipalizados para retornar a clases. ¿Cuál es tu visión? ¿Está preparado por venir? ¿Necesita más? ¿Qué necesita como para que se pueda enfrentar las clases presenciales nuevamente? Bueno, ayer me tocó visitar un colegio justo por un proyecto que tenía que ver con algunas cosas que tienen que dar solución al tema de seguridad en el tema sanitario y del COVID, y estamos atrasados. Estábamos viendo que el proyecto recién se podía terminar el 30 de agosto. Este proyecto ya venía con atrasos de 2 veces, se había pedido la postergación y no se había podido realizar. Tuve una conversación con el Ceremi de Educación y nos dio un nuevo plazo y yo me comprometí que el proyecto se va a terminar. Y en ese sentido, bueno, las condiciones yo me atrevería a decir que no son las óptimas, pero estamos haciendo los esfuerzos. Si es que se llegara, hay que reducir el número de alumnos que vayan a la escuela, pero nosotros tenemos versus el otro problema. O sea, si el niño no va presencial, se genera un problema de repente hasta social. Los padres no pueden ir a trabajar o cumplir con sus temas laborales.
Recién tuve ahora en la mañana visita jardines infantiles que me mencionaban lo mismo, las guarderías, todo eso, que los papás están pidiendo poder hacer algún esfuerzo ahí, ¿cierto? Con los aforos, por el hecho que tienen que entrar a trabajar y no tienen con quién dejar sus niños, que ese es un Pero tema. ¿qué es lo que falta? O no llevarlos al colegio, bueno, darle una alternativa, pero nosotros como Porvenir tenemos serios problemas con la conectividad digital, entonces los chicos tampoco tienen un buen acceso, ¿cierto?, al internet, a las clases, ¿cierto?, online, porque tampoco tenemos, ayer, por ejemplo, me encontré que habían problemas con las pizarras, ya dispusimos comprar pizarras de estas táctiles para, si que los niños regresan a clase, para evitar el contacto con el borrador, el lápiz, etcétera, pero hay muchas situaciones, ¿cierto?, que atentan contra el normal desarrollo y llegada de los alumnos a los colegios. Nosotros queremos garantizarse que el niño tiene que regresar, que lo que le explicaba educación, asegurar 100% que los niños van a estar con seguridad en el tema de salud. Y eso también lo va a tener que determinar salud si los colegios cumplen con los estándares, ¿cierto?, para recibir a alumnos en sus aulas y a los profesores, por supuesto. Estamos conversando con Gabriel Parada, alcalde de Porvenir, con Alejandro Cusano. Y vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida vamos a seguir conversando aquí de los temas que nos interesan a los magallánicos. Espérenos. Somos una región bañada por el mar. Allí está nuestra riqueza, nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. La Asociación de Armadores de Magallanes, integrada por 10 empresas con presencia en la zona austral de Chile, representa una flota compuesta por más de 40 embarcaciones mayores y menores, las que realizan la conectividad de carga y pasajeros en la Patagonia chilena. Generamos 2.000 puestos de trabajo directo y otros 2.000 indirectos, representando el 3% de la población regional. Somos conectividad marítima, turismo marítimo y logística acuícola. Somos Armac y estamos comprometidos con nuestra región. Desde los Estados Unidos, tienda Dickies, en Zona Franca, recibió el vestuario para la helada estación invernal de Magallanes, destacando un nuevo producto, las primeras capas, un artículo térmico que le aísla del frío y abriga. También en Dickies hay parcas, buzos térmicos, casacas, chalecos, pantalones y buenísimos zapatos de seguridad, botas y botines, todo terreno. En Dickies, siempre uniformes clínicos en variedad de tallas y colores para el abnegado personal que trabaja por nuestra salud. En la avenida principal de la zona austral está Dickies, el vestir insuperable. Manzana 4A, local 1. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Vamos a seguir entonces aquí en Diálogo Sur. Estamos con el alcalde de Porvenir, Gabriel Parada, con el ex consejero regional Alejandro Kusanovich, conversando y analizando los temas que nos interesan a los magallánicos. Conversábamos en el primer bloque de la situación que se vive en Porvenir, el retorno a clases o no. Gabriel, ¿qué es lo que le falta por venir específicamente a las escuelas como para tener un retorno seguro a clases? Bueno, hay que implementar todos los aspectos de seguridad sanitaria, ¿cierto?, para el COVID. Eso estamos hablando de alcohol gel, la distancia, estos paneles que se colocan en las mesas, un control, que los niños tengan seguridad en el acceso a los pasillos. No nos olvidemos que también hay colación, hay una pila de cosas que van parte, ¿cierto?, de la asistencia de los alumnos en clase. Pero yo creo que los papás los que más quieren es que se otorgue, ¿cierto?, la seguridad. Sabemos que existe la posibilidad de que los niños se puedan contagiar ya en otros colegios, y no solamente municipales, en colegios particulares subvencionados, ha existido brotes, ¿cierto?, producto del COVID, y se han tomado medidas extremas, pero nadie puede asegurar que eso no suceda. Pero sí tenemos que agotar todos los medios, ¿cierto?, para entregar por lo menos, ¿cierto?, las condiciones de que los colegios, y ahí nos vamos a apoyar en salud. Nosotros le vamos a pedir a salud de que certifique los colegios y otorgue, ¿cierto?, las respectivas actualizaciones en el sentido de que se cumplen con todos los estándares para poder volver. Y si no se puede volver, bueno,
tenemos que agotar la instancia también para que funcione lo que yo mencionaba anteriormente, los colegios en forma online, que tampoco ha tenido, ¿cierto?, la solución definitiva. Nosotros tenemos un grave problema aquí de conectividad digital, a pesar de que la conectividad está a unos metros, kilómetros aquí de Porvenir, pero por temas de costos, ¿cierto?, que ya no es un problema técnico, un tema económico, no se ha logrado convencer a las empresas que vengan a Porvenir, específicamente y a la isla de Tierra del Fuego. Hablemos de conectividad, aprovechando también que está Alejandro, la conectividad tiene que ver con la digital, pero también marítima, también terrestre, también aérea. Tú hablabas del problema de conectividad digital. ¿Qué explicación, no sé si tú has hablado con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, qué explicación se da frente a esta situación en donde se ha hecho una gran inversión multimillonaria en dólares de traer la fibra óptica a Magallanes, y de que una comuna importante como Porvenir aún no esté conectada a esa fibra óptica? ¿Por dónde pasa la solución? Y no se puede ocupar. Gabriel. Bueno, ahí hay un tema, bueno, el CORE aprobó la última milla hace un mes atrás, que se le agregaron 2.200 millones de pesos más. Pero a mí me da la impresión que en el diseño del proyecto no se incluyó, ¿cierto?, la conectividad a lugares remotos, zonas de difícil acceso o aisladas, como es el caso de Porvenir. Y en ese sentido queda al arbitrio, ¿cierto?, del mercado, en el sentido de que si los números no dan, es lo que tenemos en estos momentos. Y si los números hubieran dado, en estos momentos quizás todo Porvenir estaría conectado. A mí creo que tengo clara, porque tampoco he tenido una respuesta hemos tenido una respuesta del Ministerio de Transporte, ¿cierto?, en el sentido de saber, de hecho una reunión, se le explicó también a la autoridad y a los concejales salientes, ¿cierto?, qué es lo que pasaba desde la perspectiva de por qué no podía llegar, pero todos llegan a la misma conclusión de que aquí hay que tratar de que las empresas, ¿cierto?, se entusiasmen, y más que se entusiasmen, sino que hagan el cálculo de los números y puedan dar respuesta y solución al problema de conectividad. Y esto no es un problema también al colegio, sino también un problema a las empresas. El otro día conversábamos con el tema de los microempresarios que me decían, mire, ¿sabe qué? Podemos desarrollar la actividad turística, pero no podemos competir ni con Natales ni con Punta Arenas, porque nuestro acceso a las plataformas, a mostrar nuestros productos, a comercializarlos y a hacer la difusión es prácticamente nula. Tenemos que buscar ciertas horas del día para poder hacer ese trabajo, y por supuesto que ninguna empresa va a estar dispuesta a hacer ese ejercicio si no le dan los números. Alejandro, tú eras core cuando se analizaron todos estos proyectos de conectividad. ¿Qué faltó? ¿Por qué hoy día estamos con estos problemas? Bueno, la verdad que nunca he podido tener claro lo que pasó, porque este proyecto fue un proyecto de zona extrema que se hizo a través del gobierno, pero yo creo que se diseñó mal el proyecto. Se preocuparon de que llegue la fibra hasta los puntos a cada ciudad, pero no se acordaron del tema de la distribución de la red, que creyeron, yo creo que bastaba con que el nodo llegue a la ciudad, pero no pensaron que la distribución iba a ser otro problema. Sí, suena raro eso porque, digamos, el Ministerio de Transporte, las empresas, porque hubo conversación permanente entre el mundo público y privado, son expertos en estos temas, digamos, que suena raro, digamos, de que se haya dejado a la libertad del mercado, sabiendo las condiciones que tienen nuestras comunas, con poca gente, ¿no es cierto?, alejadas, que se haya dejado simplemente al arbitrio de que sea o no, como dice Gabriel, un buen negocio para la empresa el generar la red en la ciudad. Suena raro también porque, acuérdense ustedes, traer la fibra óptica a Magallanes fue un proyecto sumamente caro, se gastaron no sé cuántos millones de dólares, se trabajaron varios años, se hizo un gran esfuerzo, absolutamente necesario, y es absolutamente inaceptable, incomprensible que una comuna como Porvenir, históricamente con problemas de conectividad en las comunicaciones, hasta el día de hoy no pueda contar con esta solución que la tiene ahí en la puerta de la casa. Sí, es un tema, y no solamente la conectividad para el colegio, sino aquí en los celulares hay ciertas empresas que a ciertas horas tú no tienes cobertura, tienes que buscar ciertos lugares para poder recibir o llamar por celular. Hay ciertos sectores de Porvenir que no tienen acceso en forma limpia, ¿cierto?, al hecho de la conectividad por vía celular.
Y lo otro que también es importante es el compromiso que tiene que tener el Estado. Acá el Estado es responsable, ¿cierto?, de entregar las opciones en forma igual para todos los ciudadanos en el sentido de acceder a esta inversión. Es una inversión que me parece que son más de 100 millones de dólares que está a disposición, ¿cierto?, para poder solucionar estos problemas de conectividad, pero en este momento nosotros lo vemos muy lejano. Y si uno mira los documentos de prensa, las entrevistas, sobre todo de las autoridades que están relacionadas con este tema, es muy difusa la explicación. Entonces, me parece que tenemos que tener una explicación satisfactoria, saber los plazos que van a demorar, ¿cierto?, para poder acceder a este beneficio, y por sobre todas las cosas, yo creo que un trato igualitario. No podemos haber ciudadanos de primera o segunda clase, ¿cierto?, en el acceso de beneficios que es financiado por todos los chilenos, y esto no es un tema, y que tienen, ¿cierto?, la facilidad de las empresas de tener ciertas ganancias con este tema, y aquí no hay tampoco un desarrollo social, ¿cierto?, de responsabilidad, en el sentido de decir que una comunidad tan pequeña como es Porvenir pudiera tener acceso, ¿cierto?, a esta bondad de la tecnología y del desarrollo. Gabriel, yo creo que este tema fue un proyecto que se dedicaron de los problemas macro, de llegar con la fibra, de distribuirla a la región, los nodos principales, pero nadie se preocupó de cómo creyeron que con eso era suficiente, y no se dieron cuenta que hay un problema también de costo de distribución. En el fondo debió haberse subsidiado un poco la distribución interna para que sea más asequible a todas las empresas y a los usuarios. Yo creo que ahí hubo un problema, porque lo que alegan las empresas es que el costo de conectarse y la distribución es muy caro por la cantidad de habitantes que hay. Mantengámonos en el tema de la conectividad. Perdón, Gabriel, ¿querías agregar algo en relación a la conectividad digital? Sí, yo coincido que puede ser ese pero eso ahí es responsabilidad del Estado. O sea, las autoridades de la época y las que son actuales tienen que responder en el sentido de buscar un sistema subsidiario, o sea, entregar los recursos para que este proyecto no quede trunco, ¿cierto? Y tengamos quizás la mirada de la tecnología, pero no podamos ni usarla ni tocarla. Entonces, creo que tiene que haber ahí una eficiencia y un tema de oportunidad que tiene que tener la autoridad, y quizás pasa por zonas extremas, por la Subdere, por Subtel, que tiene algunos fondos, ¿cierto?, de desarrollo de las tecnologías en zonas aisladas. Bueno, ocupar recursos de eso para poder dar la posibilidad de que la gente por venir se pueda conectar a esta bondad que es la fibra óptica. La verdad que es una locura que tengamos ya más de un año una inversión de 100 millones de dólares y más, y que no se pueda ocupar y que esté ahí. La verdad que hay un tema del Estado, del gobierno anterior y de esto debió haber estado en uso inmediatamente. Es demasiado importante para no preocuparse de buscar el error y corregirlo. Absolutamente de acuerdo. Y mantengámonos en el tema de la conectividad. ¿Cuáles son los desafíos hoy día para la conectividad terrestre, marítima y aérea para Porvenir, Gabriel? Bueno, yo en ese sentido hay que ir mejorando, ¿cierto?, acercar la isla al continente. Aquí las personas, bueno, tuvimos por el tema de la pandemia la suspensión de los vuelos aéreos, hay subsidios, no nos olvidemos que en el año 2012 creó un subsidio hacia las personas, ¿cierto?, y a los remedios, ¿cierto?, para utilizar el avión. Y ese empezó con 8 millones el año 2002 y ahora está en más de 100 millones. Pero producto de la pandemia el avión, ¿cierto?, sufrió alguna alteración en su circuito normal. Ahora lo está retomando en algunos días de la semana. Se hace necesario que sean quizás mayores la cantidad de viajes, quizás un avión más grande. Bueno, hay una serie de peticiones que ha hecho la comunidad en el sentido del transporte aéreo. Y en el transporte marítimo, en transporte primero terrestre, estamos a la espera, ¿cierto?, que se termine de pavimentar Porvenir Manantiales, que va a ser un gran avance, ¿cierto?, para poder utilizar carretera hacia el cruce y después ir hacia Punta Arenas. Eso permitiría, ¿cierto?, que quizás las empresas pudieran tener flujos o turnos quizás las 24 horas si estuviera el camino en condiciones, ¿cierto?, y si pudiera hacer el circuito total pavimentado. Sabemos que ahora se llama a licitación, parece que los 2 tramos que faltaban se va a hacer en una, y eso quizás podría aumentar la rapidez, ¿cierto?, de la pavimentación de ese sector. Y el transporte marítimo, bueno, el transporte marítimo siempre se espera de que, producto también de la pandemia, se disminuyeron la cantidad de viajes, ¿cierto?, la cantidad de días,
y eso ha estado sujeto, ¿cierto?, al tema de las cuarentenas, al tema de la fase en que está cada comuna, pero también el tema de la necesidad de porvenir es, o la solicitud o la demanda que tiene la gente es poder tener quizás un viaje con puerto base aquí en Porvenir, que el barco salga ciertos días, ¿cierto?, de aquí de la ciudad, pueda ir a Punta Arenas y volver en el día. Son muchas cosas que tienen que ver con trámites, con el tema salud, con el tema de ir al conservador, ir a los bancos y una serie de otras cosas que son trámites que no se pueden hacer acá. Entonces, se asocia al costo de repente de pernoctar en Punta Arenas, ¿cierto?, asociado al trámite que hay que hacer. Bueno, son demandas que existen, que son históricas y que, por supuesto, hay que conversarlo con las empresas que están asociadas a estos tramos y poder buscar alguna solución. Alejandro. Sí, bueno, yo te diría que una de las cosas súper importantes, hoy en día, en la parte marítima, yo creo que existe un buen nivel de conectividad marítima de naves. Digamos, tenemos una nave que va por venir acá que es de primer nivel de traída de Europa. Afuera en Punta Delgada hay 4 ferries de última generación con 2 empresas. El tema de los viajes que se hacían las primeras semanas y la tercera saliendo de Porvenir se fue alterado todo esto por el tema de la pandemia, que yo espero, digamos, que se vuelva rápido a la normalidad, pero hay varios temas que hay que generar. Uno es yo siempre lo he dicho, hay un tema que quedamos atrasados en Tierra del Fuego, que es la pavimentación del camino de Porvenir a Manantiales. Yo una vez, estando allá cuando la señora Silvia Vera era gobernadora, fui a visitarla por el tema de la conectividad y estaba mirando por la ventana y de repente dije, oye, acá hay un error de visión, porque el día que hagan un puente, el puente lo van a hacer en Punta Delgada y hay que tener un camino pavimentado de primer nivel a Punta Delgada. Y hay que entender una cosa, Natal está a 250 kilómetros de Punta Arenas, Porvenir está a 300 kilómetros de Punta Arenas. El día que estén pavimentados estos caminos, va a poder salir un búho a las 7 de la mañana de Punta Arenas y un búho a las 7 de la mañana de Porvenir y estar coordinados con el cruce. El tema de la evacuación médica también se podría coordinar. Yo lo he ofrecido varias veces de que hagamos un tema de coordinación, porque hay veces que los aviones no pueden volar y hay temas que podemos nosotros ir sin costo a buscar a cualquier paciente a Porvenir, ya sea acá o en Punta Delgada. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tener las visiones claras de que el camino que hay que tener pavimentado es el de Porvenir a Manantiales. Es un tema esencial, ese le va a cambiar la vida a las personas cuando esté pavimentado. Yo me acuerdo cuando yo partí viajando a Punta Delgada, me demoraba como 2 horas y media con el camino de tierra, y cuando se pavimentó hoy día se hace en 1 hora y media tranquilamente, o sea, casi disminuimos a la mitad el tiempo. Estamos conversando con Gabriel Parada, alcalde de Porvenir. ¿Querías decir algo, Gabriel, antes del corte? Y también en el tema marítimo. Tenemos algún problema de conectividad, justamente de lo que estábamos conversando. Bueno, vamos a aprovechar entonces. Perdón. No, lo que yo quería agregar era que, aparte, ¿cierto?, de la conectividad, también tiene que venir la infraestructura acorde, ¿cierto?, para hacer todos estos temas. Y mencionaba que la Dirección de Puertos, ¿cierto?, que está en obras públicas, a través, ¿cierto?, de una licitación, está haciendo el diseño y haciendo participación ciudadana para agrandar o no sé si construir otros terminales, tanto en Chilota como en Tres Puentes. No nos olvidemos que esos terminales están diseñados para 80 personas y el flujo pasajero en tiempos normales eran sobre 300 a 350 pasajeros. Entonces, ahí también un tema de la inversión que tiene que hacer el Estado para poder desarrollar estas actividades. Esperamos que esta nueva propuesta que va a hacer el Ministerio de Obras Públicas no solamente genere un terminal para satisfacer la demanda y la necesidad que está en este momento, sino proyectarla a futuro. Nosotros estamos hablando de que en el terminal fácilmente pueden haber en un cruce 400 a 500 personas. Entonces, también tiene que haber una mirada ahí de largo plazo, ¿cierto?, de cómo se afronta, ¿cierto?, las necesidades del transporte y de la conectividad en Tierra del Fuego.
Absolutamente. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida vamos a volver a nuestro último bloque con Gabriel Parada, alcalde de Porvenir, y Alejandro Cusano. Espérenos. Somos una región bañada por el mar. Allí está nuestra riqueza, nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. La Asociación de Armadores de Magallanes, integrada por 10 empresas con presencia en la zona austral de Chile, representa una flota compuesta por más de 40 embarcaciones mayores y menores, las que realizan la conectividad de carga y pasajeros en la Patagonia chilena. Generamos 2.000 puestos de trabajo directo y otros 2.000 indirectos, representando el 3% de la población regional. Somos conectividad marítima, turismo marítimo y logística acuícola. Somos Armac y estamos comprometidos con nuestra región. Desde los Estados Unidos, tienda Tikis en Zona Franca recibió el vestuario para la helada estación invernal de Magallanes, destacando un nuevo producto, las primeras capas, un artículo térmico que le aísla del frío y abriga. También en Dickies hay parcas, buzos térmicos, casacas, chalecos, pantalones y buenísimos zapatos de seguridad, botas y botines, todo terreno. En Dickies, siempre uniformes clínicos en variedad de tallas y colores para el abnegado personal que trabaja por nuestra salud. En la avenida principal de la zona austral está Dickies, el vestir insuperable. Manzana 4A, local 1. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Seguimos entonces aquí en Diálogo Sur conversando de los temas que nos interesan a los magallánicos. Estamos con Gabriel Parada, alcalde de Porvenir, y Alejandro Kusanovich. Gabriel, tú hacías referencia a la necesidad de mejorar la infraestructura de los terminales para la conectividad marítima en Bahía Chilota, en Tres Puentes. Me gustaría saber cuál es la opinión al respecto de Alejandro. Oye, mira, la verdad que todos estos proyectos generalmente se hacen mal. El terminal de Punta del Gallo, de Bahía Chilota, fue un diseño que se llovía por todos lados, tuvieron que sellar los techos con papel alquitranado, una serie de problemas que tuvieron, incluso cuando se arregló casi se incendió, pero fue un error de concepto muy grande. Primero, la arquitectura no es la adecuada para Magallanes. En segundo lugar, eso debió haberse hecho con un concepto de un restaurante con vista al mar y que se concesionara ese restaurante, y el que se concesionara se hiciera cargo de la sala de pasajeros, todo, que tú te hubieras ahorrado el Estado un montón de inconvenientes. Entonces, los diseños no son los adecuados, no hay una visión de futuro, etcétera. La verdad que quedó con un terminal súper chiquitito, faltó visión, faltó creatividad, faltó de todo. Entonces este es un tema que estamos viviendo, que las instituciones del Estado dejaron de funcionar hace mucho tiempo. Entonces la plata se está invirtiendo mal, estamos generando, no tenemos ni siquiera una pequeña manguita o algún protector para la gente cuando se sube, cuando hay viento, que no sería una cosa costosa, digamos. Pero hay muchas cosas que hacer y hacerlas bien, digamos, y gastar la plata correctamente. Hay otro tema que es transversal a la región, Gabriel, que tiene que ver con el vapuleado y afectado por la pandemia, la actividad turística, ¿no es cierto? En Porvenir ha hecho esfuerzos y me imagino que le interesa mucho seguir potenciando. Tierra del Fuego es un destino que, sobre todo para el extranjero, es un destino muy apreciado. Diría yo, algo místico, ¿no es cierto? La gente viene de muy lejos para estar en estos lugares tan especiales, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú desde la función de la Municipalidad de Porvenir la posibilidad de potenciar el turismo? ¿Qué le hace falta a Porvenir y a Tierra del Fuego en ese sentido? Bueno, primero que nada decir que la pandemia ha sido catastrófico para el tema turístico, bueno, en todos lados, pero Porvenir hay muchos negocios que han quebrado, muchos negocios que han cerrado y muchas personas que se han tenido que dedicar a otra cosa, reinvertirse por el hecho de que
la actividad está parada, está detenida, ¿cierto? Por todo esto. Segundo, no han habido apoyos que hayan sido o en el momento y oportuno. Y lo tercero, ¿cierto? Tampoco hay una directriz clara de qué va a pasar. Entonces, eso se ha sumado, ¿cierto? A una desesperación de gente, no solamente que se relaciona directamente con turismo, sino gente que hacía artesanía, gente que tenía repostería, restaurantes, etcétera, todo lo que conlleva esta actividad. Y nosotros partimos básicamente en el sentido de si queremos desarrollar turismo, tenemos que tener una mirada y tenemos que tener una imagen de comuna. Nosotros estamos o queremos apostar a lo que se va a significar Yendegaya en unos 4 o 5 años más cuando se llegue al sur de la isla, ¿ya? Y nosotros vamos a tener que ser la puerta de entrada de ese destino y queremos estar presentes no solamente en el paso obligado, sino en el paso que atraiga al turista, ¿cierto? A hacer unas horas, a hacer un día, 2 días antes de ir al destino final. Y para eso, bueno, el Estado tiene que entregar las condiciones de infraestructura, de inversión pública, los privados, ¿cierto?, tienen que empezarse a preparar, tenemos que preparar recursos humanos, capital humano, tenemos que cambiar un poco todo lo que significa la señalética aquí en Porvenir, crear una imagen que nos proyecte y que nos identifique como comuna, buscar la vocación, ¿cierto?, de turismo y por sobre todas las cosas, ¿cierto?, crear la conciencia tanto en el tema ecológico, en el tema ambiental, en el tema del desarrollo, ¿cierto?, de Porvenir como ciudad. Nosotros queremos modificar un poco, ¿cierto?, lo que es la entrada, ¿cierto?, que es la cara visible, que es la puerta de acceso a la comuna. O sea, hay muchas cosas por hacer, ¿cierto?, no solamente en el tema de la venta, la imagen, sino también en el desarrollo productivo del turismo. Nosotros tenemos acá un tema de un departamento de desarrollo productivo que está enfocado un poco al turismo. Tenemos un museo que está haciendo una gran inversión en cuanto a tecnología para que sea una respuesta, ¿cierto?, visual importante para el turista. Tenemos varios lugares naturales, el Cordón Baquedano, el Estramatolito y otros, el parque, ¿cierto?, que tenemos también arriba, que es de los Selma. Tenemos varios, pero hay que ordenarlo, darle una urbánica, darle una institucionalidad, darle quizás un recorrido, un panorama que signifique, ¿cierto?, trabajar en forma articulada, no solamente los organismos del Estado y la municipalidad, sino también con los organismos privados. Y yo no es por desmerecer Natale, pero Natale tiene linda las Torres del Paine, pero nosotros yo creo que tenemos mucha riqueza de paisaje, ¿cierto?, de naturaleza, y que en estos momentos, ¿cierto?, está en expansión, y esperamos que cuando se abra el tema de Yendegaya ya en forma pública, ¿cierto?, podamos tener la posibilidad de poder desarrollar y nosotros como Porvenir ser la puerta de entrada oficial de ese destino. Alejandro, ¿qué le falta a Tierra del Fuego en el turismo? Bueno, yo creo que un poco también le falta un poco antes de la pandemia. Hoy día estamos el turismo es una de las instituciones, los pilares económicos más afectados con la pandemia. La verdad que la cantidad de empresas que están a punto de quebrar o que quebraron son muchas, y en el tema también gastronómico también, y yo creo que hay que tratar de buscar la manera de ayudar y de ir desarrollando para futuro nueva infraestructura en Porvenir para poder explotar la zona turística, especialmente el tema del lado sur de la isla y el tema de Porvenir. Yo creo que Porvenir es una excelente ciudad y que tenemos que generar más restaurantes y más actividad, porque es una ciudad con historia que se puede vender y hay que trabajar ese tema. Yo creo que el tema de la nueva edificio que se construyó TAPSA allá, que va a la futuro, la idea es tener un club náutico para recuperar la bahía, para que los niños puedan practicar boga, puedan practicar kayak y velerismo. Es un tema que se puede ir potenciando y también tratar de generar en Porvenir un dragado para que entren barcos más grandes a la bahía, que una de las mejores bahías de la zona de Magallanes para los barcos. De hecho, la razón que se fundó Porvenir ahí fue por la bahía. Y ese tema antes se llamaba Puerto Porvenir, y ya perdimos la palabra puerto.
Claro que sí. Se nos está yendo el programa. Gabriel, quería hacerte una última pregunta por mi parte. Pero, Gonzalo, faltó la pregunta que yo le hice, que cuáles son los problemas con que se encontró o cuáles son los desafíos más grandes que ve, cuál es la problemática Muy bien, de vamos a esa la pregunta. comuna. Bueno, ahí en estos 4 días ya de ejercicio ha sido un conocimiento de cómo funciona la municipalidad, de ver también el despliegue y todo el desarrollo y las actividades que realizan los funcionarios, empaparme un poco del funcionamiento, por supuesto ese funcionamiento y todas estas observaciones de cómo se coordina y funciona la municipalidad, han salido los problemas que tiene y que se arrastran por harto tiempo y que hay que solucionarlas. La idea es solucionar los problemas que funcionan en la casa y después salir para afuera. Pero para afuera también hemos tenido que salir porque tenemos 2 proyectos, uno que es de la PR de agua rural, ¿cierto? Que está con inconvenientes técnicos y que hay que solucionarlo porque son más de 100 familias que están esperando ese beneficio. También el tema de la última licitación de la construcción de Lomas 3, que no sabemos todavía si son 109 o 112 viviendas, que también estamos en un proceso de solución para poder evitar, ¿cierto?, de que se pare la construcción. Así vimos el proyecto de la escuela, que lo fui a ver ayer, que también estaba con algunos inconvenientes. Es decir, estamos gestionando, ¿cierto?, la solución de algunas cosas que estaban sin terminar y que, por supuesto, afectan a personas directamente, ¿no? O sea, el tema del agua, sobre todo en el sector rural, es primordial. Todo el mundo tiene que tener acceso a ese beneficio y a ese derecho. Ya no debería ser un tema de estar esperando. Bueno, ahí tiene que estar la gestión de la autoridad. Yo siempre he dicho, el agua o cualquier, ¿cierto? La educación, salud es un derecho, es un beneficio que tienen las personas. Y las autoridades, nosotros somos los facilitadores para que ese beneficio se cristalice y se concrete. Bueno, esa es la lógica que queremos tener en el municipio. Y bueno, esperamos estos 2 proyectos que yo les mencioné, poderlos solucionar la próxima semana para que siga la construcción de las casas y siga también la construcción de la red, ¿cierto?, para el sector rural de Porvenir. Gabriel, ahora sí, la última por mi parte. ¿Cuáles son tus expectativas en cuanto a tu vínculo con el Consejo Comunal? ¿Esperas que haya una relación de diálogo, que sea constructiva? ¿Ves que va a haber algún problema? ¿Va a haber más bien enfrentamientos? ¿Cuál es tu impresión ahora dentro de estos primeros días, ¿no es cierto?, de tu gestión? Bueno, primero que nada, es un consejo muy heterogéneo. Vienen de diferentes mundos, público, privado, gente que ha desarrollado actividades por el quehacer de su vida, ¿cierto?, durante toda su vida, actividades relacionadas, ¿cierto?, con la educación, gente que está relacionada, ¿cierto?, con el mundo de la salud. Es decir, hay un abanico de personas, ¿cierto?, que tienen realidades distintas y que tienen mucha experiencia. Lo segundo es que son personas que en su concepto, ¿cierto?, de discurso y diálogo en la campaña siempre aportaron hacia un sentido, ¿cierto?, de mejorar y desarrollar a Porvenir. Y lo tercero es que el 100% los conozco de larga data y de larga vida, ¿ya? Hemos tenido relación por distintos motivos, ¿ya? Y en ese sentido mi opinión es positiva. Yo pienso que vamos a tener un buen consejo. Con algunos he conversado de algunos temas, ¿cierto? Todos quieren aportar y la idea es que este alcalde sea dialogante y en ese sentido buscar la mayor participación de ellos, ¿cierto?, en los proyectos y sobre todo en solucionar algunos problemas. Así que me parece que el consejo debería ir muy de la mano también con el tema de los funcionarios, que yo tengo una buena impresión de los funcionarios municipales, de lo que he visto esta semana, tener, ¿cierto?, las herramientas para poder desarrollar las cosas que queremos hacer en Porvenir. Claro que sí. Fue la conversación de esta semana entonces con Gabriel Parada, alcalde de Porvenir. Esperamos que tengas una excelente gestión, Gabriel, y que a través de ello Porvenir pueda potenciarse y salir adelante junto con todo Magallanes. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y también un saludo nuevamente de despedida sobre todo para la gente de Porvenir. Gracias, Alejandro. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.